Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos una cordial bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudí Noticias, hoy 5 de julio del 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Bienvenidos. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Se realizó en Bogotá nueva mesa permanente de concertación. Indígenas que habitan en Bogotá están perdiendo su lengua originaria. Líderes indígenas son capacitados sobre la ley de víctimas. Indígenas huihuas no permiten la exploración petrolera en norte de Santander. Fuerte sequía afecta a indígenas de La Guajira. Importante retorno de indígenas a Risaralda. Indígenas Misa compartiendo experiencias territoriales con cabildos de Bogotá. En La Guajira se realizó audiencia de reparación a víctimas de paramilitares. Difícil situación de indígenas paraguayos en Asunción. Canadá reconoce título ancestral de poblaciones indígenas. Noticias, noticias, noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Nepurudí Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este objetivo, ustedes ya saben que nosotros tenemos siempre que será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Hoy hicimos un cambio y nos acompañará el taita Lorenzo Almendra. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Bueno, hoy vamos a tratar sobre la espiritualidad como fundamento del ser humano, de la identidad. Eso es lo que nosotros hemos concluido de un foro nacional de los pueblos indígenas que se ha realizado. Para un ser humano tener una identidad, digamos, hay que pensar de dónde procedemos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Y para eso también hay que tener una conciencia total de que nosotros también formamos no solamente el cuerpo que está formado por los huesos y la masa del cuerpo, sino que también hay un espíritu que nos concede esa habilidad, lo que ya conocemos como vida. Entonces, pero ese espíritu de vida también procede de un gran espíritu que está por encima de todos los espíritus que nosotros, o como yo personalmente lo identifico como el gran espíritu mayor.
Cuando nosotros tenemos una conciencia integral, como tanto hablamos nosotros de la integralidad, un pensamiento integral, de que soy un cuerpo formado por masa y que tengo un espíritu que me da vida y que procede de ese gran espíritu, pues tenemos una inteligencia, una capacidad de pensar y vivir, y pensamiento y sentimiento. Desde ese punto de vista también hay que pensar que ese gran espíritu nos dio un espacio donde vivir, porque es un gran padre que a la vez considero como una gran madre, porque a veces las madres son las que más sufren cuando sus hijos no están en el camino indicado que nuestros mayores o nuestros padres nos han formado. Entonces ese gran espíritu también sufre cuando sus hijos, sus creados, pues no caminan por el camino que Él nos ha indicado. Entonces nos dan ese mundo de vida donde vivir, que es lo que nosotros tenemos como el espacio terrenal en esta parte. Entonces el pensamiento integral es de que nosotros estamos formados por cuerpo, tenemos una inteligencia que es la mente y un espíritu y unos sentimientos, y a la vez conciencia de que nosotros por encima nuestro hay un gran espíritu que lo consideramos como un gran padre y a la vez una gran madre. Entonces, pero también ese gran espíritu nos enseña cuál es el camino hacia dónde dirigir. Lo que tenemos conciencia y profundidad es de que nuestro espíritu no muere, sino que es eterno. El cuerpo volverá a la madre tierra, pero el espíritu regresará a su gran padre, entonces tenemos que regresar allá. Y muchos, pero para llegar allá también nos diseña un camino, que es el camino del bien. Un padre y una madre nunca va a enseñar cosas malas para esos hijos, sino que siempre el camino del bien. ¿Y qué es el bien? El bien es uno vivir, quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, querer a nuestros semejantes, y como nosotros tenemos ese mundo que nos dio para vivir, también querer a la madre tierra y al universo en esa situación. Ahí entraríamos ya lo que nosotros manifestamos, el pensamiento de la armonía, el gran equilibrio, mente, cuerpo, espíritu y medio ambiente, y un equilibrio total que tiene que llegar al equilibrio con el gran Padre que nos dio la vida. Esa es la profundidad espiritual. Cuando nosotros tenemos conciencia clara de eso, entonces vivimos como nos dijo ese gran Padre, dentro del camino del bien, y tener también una conciencia clara de que existe el bien y el mal. Entonces, para como ir concluyendo, nosotros tenemos que tener ese pensamiento integral de mente, cuerpo, espíritu, medio ambiente, para volver a llegar al gran Padre de ese espíritu que nos envió, y que nuestro espíritu regrese a esa casa paterna del gran Padre y la gran Madre. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Noticias. Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudi Noticias le contamos, le informamos. La Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es el espacio por donde deben pasar todas las decisiones administrativas y legislativas que conciernen a los pueblos indígenas. Acerca de este tema, la noticia se presenta porque se llevó a cabo la segunda Mesa Permanente de Concertación en lo que va corrido del año. Edwin Suárez con toda la información. El Hotel Boutique City Center recibió este 2 de junio a más de 100 autoridades indígenas y a unos 50 delegados de las diferentes entidades del gobierno para llevar a cabo la segunda mesa permanente de concertación del año 2014. El Taita Lorenzo Almendra. El objetivo primordial de esta mesa es llegar a un acuerdo en la agenda, digamos, de los diferentes temas que están sobre la mesa, tanto solicitados por el gobierno nacional, que también son prioridad para los pueblos indígenas, y los temas pues que los mismos pueblos indígenas a través de sus organizaciones también han manifestado a la mesa. Ese es el trabajo que está realizando en esa mesa con el gobierno. Después de la instalación oficial de la mesa, los representantes de las diferentes organizaciones indígenas del país hicieron contundentes declaraciones frente a la postura del gobierno nacional en los temas que conciernen a los pueblos originarios. Aquí la gobernadora Miriam Chamorro, representante de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nosotros hemos resistido 500 años
y vamos a ver cuánto tiempo más resistimos. Le reiteramos una vez más al gobierno nacional que el hecho de que nosotros, muchos de nosotros, estemos apoyando el propósito de la paz, no quiere decir que vayamos a dejar de luchar por las garantías y los derechos a los cuales tenemos totalmente ganados desde el mismo hecho de existir. Leonor Salavata es comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tairona y así se refirió a los funcionarios del gobierno. Las condiciones que tenemos los pueblos indígenas en los territorios, eso no ha mejorado. La pobreza es extrema y es que estamos en unas condiciones paupérrimas en las comunidades. La atención en salud, eso es gravísimo. El tema del sistema de educación, eso no avanza. Entonces yo creo que ante los funcionarios públicos que están en Bogotá, parece que las cosas están normales. No, señores. Los que venimos de los territorios estamos viendo los resultados del conflicto armado hoy, del desplazamiento forzado, de la falta de programas que realmente atiendan las comunidades. Y yo creo que ese es el tema político para la concertación. Durante el desarrollo de la mesa se presentaron temas álgidos como el casi nulo avance de la reparación a las víctimas, la consulta previa y los derechos humanos. Habla la delegada de la Defensoría del Pueblo. La tragedia de los pueblos indígenas, la tragedia humanitaria, exige a los pueblos indígenas y al Estado colombiano que sea una prioridad la protección y la garantía de sus derechos. Nosotros hacemos un llamado para que en el marco de esta mesa y de todos los demás escenarios sea una prioridad del tema por encima de cualquier otro, los derechos fundamentales de las víctimas de los pueblos indígenas. Justamente, ese llamado de la Defensoría del Pueblo coincide con la reclamación que hacen los indígenas de sus derechos. Leonor Salavata. De los derechos que más se vulneran es el derecho al territorio, el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de las personas, a ser distintos, a tener una cultura. Y eso se viola porque realmente no existe unas políticas, unas acciones que involucre realmente a los pueblos indígenas con el derecho de autogobernarnos, de tener una autodeterminación como pueblos. El director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Pedro Santiago Posada, reconoce que hay circunstancias que impiden el buen desarrollo de los temas que se trabajan en la mesa permanente de concertación. El problema es que esta es una mesa que se crea hace más de 15 años. Y entonces es una mesa que tiene una connotación política. Entonces muchas veces cuando estamos en el marco de consultas se mezclan los temas políticos. Nosotros creemos que debe haber un espacio especializado para el tema de las consultas de las leyes, a manera de ejemplo, que no tuviera esas implicaciones varias. Pero eso es una construcción que tendremos que ir sacando conjuntamente porque pues obviamente tiene que ver con los pueblos indígenas. Las autoridades indígenas reconocen que uno de los grandes problemas del gobierno frente a la mesa de concertación es que no cumple los acuerdos a los que se llega y por eso los pueblos originarios no tienen otra opción que seguir luchando y reclamando sus derechos. La mesa permanente de concertación se reunirá de nuevo la próxima semana. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En otras noticias y como dato curioso, les cuento que las lenguas de los pueblos indígenas que habitan en Bogotá experimentan un proceso de extinción acelerado, según un estudio divulgado por la alcaldía. Claudia Almendra nos comenta. En la actualidad coexisten en Bogotá unos 50.000 indígenas de 64 pueblos que poco a poco han ido perdiendo su identidad cultural y lingüística al integrarse a la ciudad, según el informe. Un estudio realizado por la Secretaría Distrital de Planeación identificó que la lengua hablada por los descendientes de los pueblos Muisca, Nasa y Wayuu están en proceso acelerado de extinción en Bogotá, mientras que la de los Inga, Quichua, Collaima y Natagaima desaparece a un ritmo lento. El grupo de los Embera mantiene su idioma en equilibrio, mientras que el de los Pastos es una excepción, pues presenta una expansión lenta, agregó el estudio. El director de Equidad y Políticas Poblacionales, Robinson Ortiz, explicó que aunque existe diversidad étnica y cultural en Bogotá, los idiomas indígenas vienen en un proceso de extinción acelerado. El funcionario también agregó que, para mantener vivo el idioma de los pueblos indígenas en Bogotá, hay que adecuar los programas de educación, salud e integración social para que la identidad étnica y cultural no se pierda.
Según Robinson Ortiz, el Plan de Desarrollo de Bogotá establece el fortalecimiento de la interculturalidad y el reconocimiento del enfoque diferencial para que los indígenas y los grupos étnicos logren conservar sus costumbres y sus idiomas, elementos que los diferencian de los demás y los hace ser únicos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Por medio de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, la Unidad de Víctimas está realizando un proceso de capacitación a los indígenas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Edwin Suárez con toda la información. Líderes indígenas de las comunidades asentadas en el sur de Colombia participaron en el seminario taller que autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, realizó en Popayán, donde se pretende construir un protocolo de participación efectiva de las víctimas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. Habla Miguel Galvis, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. A diferencia del resto de víctimas, las víctimas indígenas no se representan ellas solas. Quienes lo representan son sus autoridades y por consiguiente pues es necesario afinar algunos detalles sobre cómo sería la participación de esas autoridades tanto en los niveles nacional, departamental y municipal. Entonces vamos a escuchar, vamos a mirar cuáles son las propuestas que las organizaciones tienen para esa representación en esos espacios. Pero, ¿qué es lo que se pretende lograr con este proceso de capacitación a las poblaciones indígenas víctimas del conflicto armado? Responde el consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Miguel Galvis. En esencia, lo que queremos es que las autoridades indígenas puedan participar de manera adecuada, de acuerdo a sus usos y costumbres, en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para tratar de llevar a buen término el proceso y además garantizar su transparencia, se cuenta con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Miguel Galvis. El instituto está sirviendo de facilitador entre el gobierno colombiano, la unidad de víctimas y las organizaciones, con el propósito de que las organizaciones presenten sus propuestas sin la presión y sin ningún tipo de negociación, sino desde sus usos y costumbres para que el gobierno colombiano las evalúe. Para eso decidimos que además de hacer esa recepción también diéramos una capacitación y diéramos elementos en términos de la formación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el escenario internacional y nacional antes de meternos a resolver el tema de una participación muy puntual en el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Nosotros somos facilitadores metodológicos, ¿cierto? Y de alguna manera también somos garantes de que los derechos de los pueblos indígenas allí se están respetando, ¿no? Sin embargo, como en muchas circunstancias donde se quiere dar visibilidad y representación a las víctimas del conflicto, este proceso viene presentando algunas irregularidades, explica Edgar Velasco Tumiñán, delegado de la Mesa Permanente de los Pueblos Indígenas. Entonces estamos exigiendo, pues dentro del protocolo que está construyendo, garantías plenas para que realmente se haga un proceso más integral y se puede hacer más directamente desde las comunidades, porque el seguimiento no puede quedarse en leer los documentos que están saliendo de las diferentes regiones, hacer un informe, sino realmente estar ahí con la gente y hacer un real proceso social con la gente. A este foro realizado en Popayán asistieron representantes de las comunidades indígenas Kamchá, Inga, Nasa, Misak, Pijao y Embera. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo foro en Medellín, donde participarán los pueblos originarios que residen en el norte del país. Noticias. Hace un mes, los indígenas huiguas prohíben el acceso al pozo petrolero Magallanes, cerca del municipio de Toledo, en norte de Santander. Más información con Claudia Almendra. Los hermanos indígenas huiguas protestan por el incumplimiento del pliego de peticiones que firmaron con el gobierno el 1 de mayo, día en el que permitieron la entrada de funcionarios de Ecopetrol para reparar un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, y por eso aseguran que protegerán su territorio hasta que el gobierno dé cumplimiento a lo pactado. En junio se reunieron con representantes del Estado en Boyacá para revisar los puntos del acuerdo, pero el Cabildo confirmó que el ejército ha aumentado su presencia en territorio huigua y muchas veces les prohíben el paso. Los huiguas dicen que el pozo Magallanes está en una zona muy importante para la comunidad. El líder indígena Eber Plegia argumenta que es un área sensible, está cerca de un río sagrado, en territorio ancestral y además con la importancia que representa el río Arauca. Noticias. La atención a la emergencia que enfrentan los hermanos indígenas de La Guajira es inminente. La fuerte sequía ha causado la muerte de muchos de los animales que allí habitan y amenaza incluso la vida de las personas a causa de la deshidratación.
hace más de 2 años no llueve en esta región. Edwin Suárez, cuéntenos cuál es la información. Una fuerte ola de sequía tiene en emergencia a la población que vive en la parte alta del departamento de La Guajira. La situación se presenta debido a que hace más de 2 años no cae una sola gota de agua en la región, así lo manifiesta la líder indígena guayú, Laura Andriolis. Tenemos que se están presentando muchas enfermedades en los niños y en los adultos mayores, debido a que el agua que en la actualidad se tiene en la Alta Guajira es la que se encuentra almacenada en lo que nosotros tradicionalmente llamamos agüey. Esa agua no es apta para el consumo humano. Los hermanos indígenas más afectados son aquellos que viven en los municipios de Uribia y Manaure. En esos municipios existen más corregimientos y por nuestros usos y costumbres los guayú no nos asentamos en centros poblados, sino que vivimos dispersos cada uno en nuestras comunidades, en nuestras rancherías. Eso hace que se dificulte la prestación del servicio de agua potable por parte del ente territorial, municipal o el departamental. La fuerte sequía también está afectando a los animales, hecho que agrava más la situación si se tiene en cuenta que el mayor sustento de los guayú es la cría y venta de chivos. Los animales de nuestros rebaños como ovejos, chivos, vacas, están muriendo por la falta de agua. En vista de esta situación, las autoridades locales vienen contratando vehículos cisternas para abastecer de agua a unas 15 comunidades indígenas, pero la medida no es suficiente y por eso la líder indígena guayú, Laura Andriolis, hace un urgente llamado al gobierno nacional. Necesitamos de una intervención inmediata o si no se va a generar muertes masivas en la comunidad por la falta de agua. Los guayú nos dicen que no necesitan medicamentos sino agua porque si no van a morir muchos más. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En otras noticias les cuento que los hermanos indígenas de la etnia Embera que fueron víctimas de la violencia regresarán en las próximas semanas a su territorio. Claudia Almendra, adelante con esta información. Las condiciones de seguridad y orden público están dadas en Risaralda para que 16 familias Embera retornen desde Bogotá en las próximas semanas. De las familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado, 6 retornarán a Santuario, 4 a Mistrató, 3 a Bagado Chocó, pero que serán atendidas desde Risaralda, 2 a Pereira y 1 a Pueblo Rico. El director territorial en el eje cafetero de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Omar Alonso Toro Sánchez, indicó que durante estos 2 años han retornado 217 familias Embera desde la ciudad de Bogotá, con quienes se ha realizado un trabajo con las diferentes entidades en el territorio. La Unidad para las Víctimas ha trabajado articuladamente para brindar oferta institucional en el territorio, brindando apoyo psicosocial, entregando mensualmente ayudas humanitarias, alimentarias, desarrollo de proyectos productivos, capacitación, educación, construcción de viviendas nuevas, entre otros procesos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Indígenas del pueblo Misac del Cabildo de Guambía, del departamento del Cauca, estuvieron compartiendo experiencias en los temas de hogares comunitarios y primera infancia con los cabildos urbanos de nuestra capital, Bogotá. Edwin Suárez tiene más información. Después de 13 horas de viaje en un tradicional bus escalera, más de 50 indígenas Misac del Cabildo Guambiano de Cauca llegaron a Bogotá el pasado miércoles con el fin de intercambiar experiencias con los indígenas que viven en la capital. El alcalde del Cabildo Guambiano, Jesús Antonio Tumiña. Compartir experiencias de educación en primera infancia y hogares comunitarios. Por la cuestión de que nosotros estamos trabajando como Nunachac, eso quiere decir que el guambiano esté donde esté o el Misac esté donde esté, no hay ninguna barrera, digamos, de conocimientos, de compartir, de aportar. El taita Miguel Antonio Uyune hace parte de la delegación guambiana y resalta una experiencia valiosa que encontró en Bogotá para apropiar e implementar en su comunidad. Pues las experiencias que vimos aquí en la Allende los Muiscas, en la Casa de Pensamiento, que es sobre el reciclaje. Por ejemplo, en las botellas se siembran
los diferentes productos de alimentación y plantas medicinales que ellos siembran así en pequeñitas, pero con esos alimentos que siembran en reciclación, entonces ellos lo alimentan a los niños así. Pero como se trata de una experiencia de intercambio, los guambianos dejan a los cabildos de Bogotá un libro donde se enseña cómo educar a los niños indígenas en la primera infancia, el taita Miguel Antonio Uyune. Ese es el libro que deja que nosotros llamamos desde la cosmovisión de cómo cuidar personal y cómo cuidar el ambiente y cómo cuidar a todo en general, así. Entonces ese es el propósito de nosotros. Y igualmente y que no pierda la lengua y los vestidos, la identidad y la autonomía, todo eso. Y eso es que queríamos aportar. Los guambianos regresaron este sábado satisfechos a su territorio y por eso esperan que estas experiencias se puedan multiplicar con todas las etnias indígenas del país. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En el auditorio del Palacio de Justicia de Riohacha, la fiscal 9 de la Dirección de Justicia Transicional de Barranquilla y un magistrado del Tribunal Superior de esa ciudad llevaron a cabo la audiencia de reparación integral a las víctimas de la violencia en La Guajira. Edwin Suárez tiene más información. Esta audiencia se realizó dentro del proceso que se adelanta en contra de Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, comandante del Frente Resistencia Tairona, extraditado a Estados Unidos y recluido en un centro penitenciario del estado de Virginia. La realización de esta audiencia tuvo como objetivo permitir la intervención de las víctimas de la región y darles la oportunidad de ser escuchadas y exponer los daños que les fueron causados. La reparación a estas víctimas se les hará de acuerdo a las prácticas ancestrales y derecho propio de los pueblos indígenas de la zona. A la instalación de la audiencia asistieron las autoridades tradicionales de las etnias Wayuu, Cowi, Arhuaco, Cancuamo, Huigua y Yupa, afectadas por el accionar del bloque Resistencia Tairona, que violentaron sus territorios y cometieron delitos tales como homicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, restricción de medicamentos y alimentos, entre otros. El traslado de estas etnias indígenas integradas por mamos y palabreros de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la ciudad de Riohacha se logró gracias al apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, quienes han venido haciendo acompañamiento al proceso de justicia transicional desde sus inicios. Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en este subprograma Neporudí Noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Neporudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Agradecemos por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El drama de los indígenas paraguayos por la falta de tierra y la pobreza está presente en el centro de Asunción cuando 500.000 de nativos, entre ellos unos 200 niños, se instalaron en los alrededores de la antigua estación de tren para reclamar tierras y ayudas al Estado. Claudia Almendra tiene la información. Los indígenas, en su mayoría del pueblo Muya Guaraní, originarios de 4 departamentos a cientos de kilómetros de la capital, ofrecen a sus compatriotas la versión urbana de las penurias que padecen en sus comunidades rurales. Su campamento se extiende en una de las pocas explanadas peatonales del centro de la ciudad, por donde la gente pasa con absoluta indiferencia. Su presencia en Asunción revela una realidad oculta a los ojos de los habitantes urbanos, ya que un 76% de los 116.000 indígenas del país vive en la pobreza, según datos del Instituto Nacional del Indígena.
Su mayor reclamación es el acceso a la tierra, en uno de los países con más porcentaje de latifundios en el mundo. Feliciano Fernández, de 66 años, malvive junto con su esposa, hijos, nietos y bisnietos, sin electricidad y sin acceso gratuito a agua potable desde hace casi un mes frente a la estación, un edificio monumental inaugurado en 1864 que hoy está inactivo. Fernández pide más atención médica, más abrigos y comida para resistir hasta que el Instituto Nacional del Indígena les atienda en sus reclamos. Los nativos cocinan en plena calle con sus ennegrecidas ollas, y para dormir algunos tienen el refugio de los arcos de la estación, pero otros aguantan las lluvias torrenciales bajo lonas, cartones y plásticos. Para sus necesidades personales tienen que hacerlas donde puedan. El presidente del Instituto Nacional del Indígena, Jorge Servín, ha dicho que los indígenas pertenecen a comunidades con distintos conflictos, algunos internos y otros provocados por terceros, como grandes productores de soya de origen brasileño o alemán que les expulsaron de su tierra ancestral. Y ahora nos desplazamos a la zona norte de nuestro continente, Canadá. Este país ha reconocido el título ancestral de las poblaciones indígenas en cuanto a ocupación y administración de un territorio. Aunque los nativos no tendrán derechos absolutos sobre el territorio, se garantiza no realizar actividades económicas sin su consentimiento. Claudia Almendra con la información. La Corte Suprema de Canadá ha votado a favor de reconocer que las poblaciones indígenas tienen un título ancestral de ocupación y administración de un territorio de cerca de 2.000 kilómetros cuadrados en la Columbia Británica, en el oeste canadiense. Dicho voto finaliza un litigio de 20 años que comenzó cuando el gobierno de esa provincia concedió en 1983 un permiso comercial en territorios considerados ancestrales por las poblaciones seminómadas de la etnia de los Chilcoins. Al respecto, tanto el gobierno federal de Ottawa como el provincial de la Columbia Británica rechazaban dicha propiedad. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que, en aquel periodo, los responsables debían de haber consultado primero a las autoridades de la comunidad. Pese a la decisión de la Corte, los nativos no tendrán derechos absolutos sobre el territorio, aunque sí se les garantice que no se realizarán actividades económicas sin su consentimiento, a menos que se demuestre un objetivo público y se indemnice a los afectados. Dicho voto a favor de los Chilcoins crea un precedente para reclamaciones similares que se mantienen pendientes de solución en la actualidad, por lo cual varios proyectos de explotación de materias primas podrían verse afectados. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario y para conocer todos los detalles de este proceso, presentamos en Nepurudí Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Prosperidad para todos. ¿Qué es un censo? Es el conteo de todos y cada uno de los elementos de una población o de un universo en un lugar determinado y en un tiempo dado. Dependiendo del objetivo, hay diferentes tipos de censo. ¿Qué es el Censo Nacional Agropecuario? Es un censo que levantará información sobre la estructura agropecuaria nacional, es decir, sobre aspectos que no cambian en el corto plazo, que explican el comportamiento de la actividad agropecuaria y dan respuesta a los interrogantes de qué, cómo y dónde se realiza la actividad agropecuaria. ¿Por qué es importante que los pueblos indígenas de Colombia participen en el tercer Censo Nacional Agropecuario? Primero, los resultados de este censo servirán para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores del país. Segundo, la información servirá para sustentar técnicamente la capacidad de negociación de los pueblos indígenas frente al gobierno en lo relativo a la temática agropecuaria en los territorios indígenas.
Tercero, las organizaciones indígenas podrán tener información estadística agropecuaria, forestal y ambiental comparable a nivel nacional para formular e identificar programas y proyectos y poder evaluar políticas públicas sobre el desarrollo rural en sus territorios. A continuación, habla Liliana Acevedo Arenas, directora técnica de Censos y Demografía del DANE. Desde el año 2011, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ha sido muy consciente de que para lograr efectivamente los propósitos del Censo Nacional Agropecuario debemos trabajar conjuntamente con todas las organizaciones indígenas, todas las organizaciones afrodescendientes de nuestro país. En ese orden de ideas, con las autoridades tradicionales ya hemos tenido varios espacios de diálogo para concretar esa participación activa en cada uno de los procesos del Censo Nacional Agropecuario. Es así como los hemos involucrado en los ejercicios de sensibilización, van a estar también involucrados en los ejercicios de entrenamiento, porque parte de los equipos que recorrerán los territorios levantando la información serán miembros de las comunidades indígenas con nuestro personal supervisor y nuestro personal censista. Ellos serán los que levantarán la información. Y también un ejercicio muy importante y valioso para nosotros es que hemos también socializado los contenidos del formulario censal, en donde hemos tenido en varios espacios información para incluir la diversidad étnica y que tengamos una información suficiente para ellos. También estamos comprometidos con un proceso de difusión de la información para que ellos se apropien de la información que estamos produciendo estadística y sea utilizada por todos ellos. Giraldo Chiloto, gobernador del Cabildo El Rosal en Pitalito, Huila, se refiere al tercer Censo Nacional Agropecuario. Hemos sido invitados las autoridades de los cabildos que hacemos parte de la organización de autoridades del gobierno mayor, sea para hacer concertación con el gobierno nacional, entidad del DANE, ¿no? Donde pues se pusieron todas las inquietudes, de pronto dificultades que se han estado pasando dentro de las comunidades. ¿Qué queremos decirle a las comunidades? Que estén muy pendientes al tema con sus autoridades, porque esto es un tema muy delicado en el tema para las organizaciones, que es de mucho cuidado. Entonces, que estén muy atentos con las autoridades que han delegado para que hagan parte de este proceso. Bueno, un beneficio es que vamos a tener una información clara también como dentro de nuestras organizaciones, también como ante el gobierno, ¿no? Entonces, ese es como el beneficio. ¿Qué función cumple autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en este proceso censal? Responde José Joaquín Jajoy, coordinador del Tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar ciertas acciones o eventos del 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Emilio Conda García,
líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa La Paila Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario para con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestros territorios no sabemos completamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Interviene Liliana Acevedo del DANE. El objetivo específico de esta reunión con las autoridades tradicionales es lograr una participación activa de todas las autoridades para que tengamos un censo en la que recojamos toda la información del sector agropecuario y de los productores con toda la calidad, la completitud y la cobertura necesarias para luego brindar información de este sector, no solamente al gobierno nacional, sino a todas las autoridades indígenas que puedan además ser insumo para la formulación de planes, proyectos y programas y que sean de su interés. Habla Gabriel Forastero, presidente de la Asociación Indígena Asirdú. Bueno, la verdad es que para nosotros es un tema nuevo, aunque los censos hayan hecho en las comunidades, pero de todas maneras ahora yo veo como con una respuesta más clara y llevar un mensaje a las comunidades indígenas, porque de todas maneras es un trabajo que tenemos que camellar y las autoridades de todos los pueblos en verano allá deben de prepararse frente a este Censo Nacional de Agropecuario. Me parece que sumamente importante y yo estoy muy agradecido a la Autoridad Tradicional Indígena de Colombia, Gobierno Mayor, en cabeza de la compañera Miriam Chamorro. Mario Calambas, habitante del resguardo de Guambia en Cauca, opina. Bueno, para las comunidades que de alguna manera somos parte de este país, pues quieras o no, pues nos van a incluir. Y además considero que es necesario, digamos, el censo agropecuario. Por un lado, nos hacemos conocer cómo es que vivimos y por otro lado, pues hay muchos problemas que a la vez nos desconocen. Por ejemplo, el caso de los Misaj. Es un pueblo grande con una densidad de población fuerte, pero el territorio es pequeño. Entonces, por ese lado, pues nosotros consideramos que es necesario hacernos conocer, porque a veces, o muchas veces el Estado dice, no, es que los indígenas tienen tierra, pero lo hacen una referencia como muy genérica, ¿no? Y entonces eso excluye de una realidad. ¿Cómo se está desarrollando el tercer Censo Nacional Agropecuario para pueblos indígenas? Responde José Joaquín Jajoy. En resumen, el proceso tiene primero conversatorio de acercamiento, segundo, firma del convenio, tercero, convocatoria a Asamblea General para hacer reajustes dentro del contexto contractual. Luego se ha hecho operaciones de talleres en diferentes cabildos, en Neiva, Tolima, Colón, Guamo, Ataco, entre otros, donde hubo bastante asistencia para realizar los talleres. Se ha colocado de acuerdo con los taitas de cada región, dependiendo de sus usos y costumbres, ¿no? Para con eso poder asistir a los delegados de diferentes cabildos quienes colaboraban a hacer el diligenciamiento del punteo geográfico. Una vez terminado esto, pues pasa al seguimiento de los resultados de número de censistas y supervisores que cada cabildo va a tener, y que en esa, pues cada gobernador o autoridad competente va a hacer la clasificación
del caso. No nos queda un asunto pendiente, es la parte de contratos con el personal censista y supervisores, y el otro que pasarían a capacitación el personal escogido, y luego que irían a trabajo de campo para hacer el diligenciamiento de los formularios del tercer censo agropecuario. Analizado el proceso del compromiso establecido, TANE, Gobierno Mayor y autoridades, nos da un resultado de como el 95% de efectividad que se puede plasmar de positivismo, porque ha habido un entendimiento, comprensión entre las partes y una buena asistencia, y también la parte del informe y la participación activa en el diligenciamiento y en el trabajo de puntuación geográfica. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas, yo creo que va a ser beneficioso, porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado, pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido, digamos, en la zona pacífica o en otra donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando, yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena. ¿Cómo se está realizando el proceso de sensibilización y divulgación por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, frente al tercer Censo Nacional Agropecuario? Ángel Jacanamejoy, coordinador de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, responde. Las comunidades deben saber de qué se trata y qué se va a hacer durante el Censo Nacional Agropecuario. Por eso el sistema de comunicaciones y medios indígenas de autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, ha implementado una estrategia comunicativa con programas radiales, con avisos y con perifoneos. Para los programas radiales se va a llevar una información a través de 16 estaciones en el país, en 5 regiones: el departamento del Meta, Huila, Tolima, el Cauca y el departamento del Putumayo. 16 estaciones que estarán llevando la información del censo a partir de las 6 de la tarde y durante 23 minutos. Pero además de los programas radiales, también se ha implementado un sistema de perifoneos que va a llevar una información mucho más personalizada con las comunidades, una información que va a partir desde las mismas autoridades tradicionales en los 5 departamentos focalizados para llevar a cabo esta información de este proceso. El gobernador del Cabildo La Dorada en Putumayo, Luis Antonio Agreda. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todo el equipo de autoridades tradicionales Gobierno Mayor, que prácticamente tienen ese pensamiento muy propio, ¿no? El de hacer la invitación a todos los pueblos indígenas, especialmente los que estamos por allá en los rincones, se puede decir. Y esto es de mucha importancia para nosotros, pues porque prácticamente en este tema del DANE que hoy nos ha tocado, está culminándose. Entonces es allí donde nosotros podemos representar y podemos decir de que nosotros existimos en tales y en tales partes, porque si esto no se hubiera dado, no se da, pues nosotros prácticamente no existimos. ¿Qué piensan las autoridades indígenas de este proceso censal? Habla Henry Tunúbala. Nosotros hemos mirado que dentro del censo nos falta todos los datos, digamos, de las familias, en dónde están ubicados y en qué departamentos y cuántas familias componen. Entonces eso pues nos obliga a actualizar estos censos. Pues a todos los pueblos indígenas dentro del departamento del Cauca y a nivel nacional, pues mi mensaje es de que pues que actualicemos ese censo. Emilio Conda García. Pues a ver, yo recomendaría mucho a que en este momento
como ya se está empezando a avanzar, recomendaría que todas las autoridades de los territorios y comunidades estén muy pendientes, informándose, comunicándose con las organizaciones, llame como se llame, para manejar toda la información en la comunidad. En el momento que lleguen los encuestadores, en el momento que lleguen a hacer los talleres, la gente esté muy alerta y sepan cuál es el tema y que estén claros también para qué nos sirve ese censo. Gabriel Foraster. Bueno, yo lo único que le daría consejo a todos los pueblos indígenas para que se preparen y esperamos que cuando empiece ese censo nacional agropecuario. Mario Calambas. Una invitación no solamente entre los Misai y otros pueblos, en el sentido de que pues si no vinculamos directamente nosotros, otros lo hacen por nosotros. Y creo que es importante que pues no somos una población fuerte en este país, somos como 1,5 millones de colombianos, de los 84 pueblos, pero sí realmente tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, y por lo tanto consideramos que somos parte de este país y como colombianos tenemos muchos derechos que reivindicar. Y por lo tanto, pues los pueblos indígenas considero que deben participar independientemente de la posición y la situación geográfica donde estén. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena, pues siempre hemos sido muy, como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos, pues que no se abstengan a dar estos datos, porque es muy necesario. Entonces nosotros al no dar los datos, pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto de exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos. Y además ya casi, pues digamos, en las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos, pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Luis Antonio Agreda. Me parece muy bien de que se le pueda hacer la invitación a todas las comunidades indígenas y estén, como se dicen, con los ojos abiertos ante esto y conozcan de lleno con sus autoridades, con los gobernadores y de antemano también con todos aquellos que nos quieren ayudar en ese tema y más que todo en este ejercicio, o sea que se tiene que dar como una capacitación y conocimiento adecuado para no tener que fracasar. José Getial. El tercer censo nacional agropecuario es importante para mí porque ahí miramos, ¿no? Las necesidades, qué tanto existen las comunidades y qué tanto existe a nivel del Valle de Sibundoy. Sí, una invitación a toda la comunidad, tanto como Inga y Kamsá, de aquí del Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo, Alto Putumayo, para que estemos pendientes, ¿no?, sobre este tercer censo que se ha venido haciendo con el DANE y pues invitarlos para que estemos muy atentos de lo que se ha hecho y de lo que se tiene por hacer. Luciano Mavisoy. Invitarlos, ¿no?, que estemos unidos para que unamos pensamientos, criterios con la niñez y la juventud, con los médicos tradicionales, igual con las instituciones, para que hagamos jornada de trabajo continuo y unidos, y así unidos tendremos un buen futuro. José Joaquín Jajoy. Un mensaje para el tercer censo nacional que no se ha llevado hasta la presente y que hoy se hace a los 40 años. Es preciso de que den la mayor parte de información, porque esto realmente repercute en diferentes áreas de desarrollo propio que uno puede plantear dentro del gobierno. Y bienvenidos, y creo que cuando los censistas y supervisores estén en la región, pues se necesita mayor colaboración, y si de pronto no saben o hay dudas, pues para eso está mi persona, están otras autoridades que de pronto tienen este conocimiento y recurran para no quedar de pronto sin la información necesaria.
la directora técnica de Censos y Demografía del DANE, Liliana Acevedo Arenas. Invitamos a todas las autoridades indígenas y a todos los miembros de sus comunidades a que estén atentos a los mensajes que estamos transmitiendo y a sus autoridades para que ellos puedan informarles adecuadamente de lo que estamos haciendo en este ejercicio, de que el Censo Nacional Agropecuario es importante y que cuando lleguemos con nuestros censistas podamos tener la puerta abierta y levantar la información que todos requerimos, ya que este censo no lo hacemos en el país hace alrededor de 43 años. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo el tercer Censo Nacional Agropecuario en todos los territorios indígenas de Colombia, contando con la participación de todos los pueblos indígenas junto con sus autoridades tradicionales. Para mayor información puede ingresar a la página www.gobiernomayor.org/tercercna o a www.dane.gov.co/CNA 2014. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Hasta aquí el bloque informativo de Neperui Noticias. Agradecemos a las emisoras como Colmundo Radio de Ibagué, a Musicalia del municipio de Planadas y a Taico FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo también agradecemos a Radio Inga Kamsá, a Radio Huaychenya y Radio Guaira, quienes nos están sintonizando y se están enlazando con nosotros. En el departamento del Cauca queremos también agradecer a Radio Namuiguam y la Radio Ñimuiguam, y también agradecemos inmensamente a la radio de Novirao. Agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden que también nos pueden escribir a través de el correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Allí nos puede dejar saber cuál es la noticia de su departamento o región. Muchísimas gracias, les habló Carlos Rincón. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.